Hola chicos, ¿cómo les va? Acá estamos de vuelta con una clase virtual de geografía. En esta clase nos va a tocar empezar a entremezclar algunos conceptos, ver cómo se relacionan entre sí, de todo lo que venimos viendo. En particular vamos a ver cómo hay 5 elementos que van a afectar las condiciones del clima. Les pido entonces, como siempre, que estén muy atentos, que tengan el apunte a mano, incluso si pueden tener de la clase anterior también mejor, así retomamos un poco de esos conceptos. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo la latitud, la altitud, la forma del relieve, la cercanía al mar y las corrientes marinas afectan al clima. Vamos a arrancar entonces por la latitud. ¿Cómo va a afectar la latitud al clima? Bueno, la latitud va a afectar al factor temperatura, el primero del que habíamos hablado en la clase anterior. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hay partes del planeta en las que los rayos del sol van a pegar más directamente y en otras van a pegar más indirectamente. ¿Dónde va a pegar más directamente? Bueno, en la zona más cercana a lo que es el ecuador. Entonces, cuanto más nos alejemos del ecuador, menos temperatura vamos a tener. Cuanto más directos sean esos rayos, más temperatura nos vamos a encontrar. Entonces, esto nos divide básicamente la Tierra en tres tipos de zonas distintas. La primera va a ser la zona cálida, que va a ser la más cercana al ecuador. Nos alejamos un poco más y nos acercamos a los polos y nos encontramos con lo que es una zona templada, un clima intermedio. Y aún más alejado del ecuador y ya cerca de los polos, una zona más fría. Eh, Hay que tener en cuenta que al tener que ver con la distancia desde el ecuador hasta los polos, vamos a tener una sola zona cálida, pero una zona fría del norte, una zona templada del norte, una zona templada del sur y una zona fría del sur. ¿Cómo podemos ver esto en nuestro país? Bueno, primero ubicamos la zona más cercana al Ecuador. ¿Cuál es la zona más cercana al Ecuador de nuestro país? Bueno, el norte, ¿no? Ya que nos encontramos en el hemisferio sur. Entonces, tenemos el norte, famoso básicamente por, por su clima cálido, la zona media del país, incluyendo nuestra ciudad de Buenos Aires, que presenta climas templados, y el sur patagónico con de vuelta climas fríos y aún más acercado a los polos. Incluso si nos queremos ir hasta la Antártida Argentina, vamos a encontrar los puntos más fríos del país, casi en los polos. El segundo factor que vamos a tener en cuenta va a afectar también específicamente a la temperatura, es la altitud. ¿Cómo afecta entonces la altitud? Bueno, encontramos que cuanto más subimos de altura, por ejemplo, si comparamos la base de una montaña y la parte más alta, nos vamos a encontrar que abajo va a ser una temperatura mayor y arriba una temperatura menor. El cálculo que se hace es que cada 180 metros que subimos, la temperatura va a disminuir 1 grado centígrado. ¿Qué ejemplo de este factor podemos encontrar en nuestro país? Bueno, podemos fijarnos acá, la provincia de Chaco, y compararla con lo que sería la Quiaca en Jujuy. Acá nos encontramos que si bien Jujuy está más cerca del Ecuador, por lo que tendría que tener una temperatura mayor si consideramos el factor latitud, de todas formas nos encontramos que en la llanura chaqueña va a haber una temperatura media mayor. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la ciudad de La Quiaca está a más de 3.400 metros de altura, lo cual va a hacer que ese factor latitud quede básicamente cancelado y que la temperatura sea bastante menor en Jujuy, en La Quiaca, a pesar de la diferencia de latitud y de estar más cerca del Ecuador. Bueno, pasamos a nuestro tercer factor, que es el relieve, la forma de relieve. Con un ejemplo muy particular que son las lluvias orográficas. ¿De dónde viene esta palabra tan rara? Bueno, viene de orografía, que a su vez viene un poco del griego, de oros, que va a ser montañas, y grafía, que bueno, es descripción.
Entonces la orografía sería el estudio o la descripción de las montañas, y las lluvias orográficas lo podríamos traducir un poco bruscamente como lluvias de montaña. En donde obviamente lo primero que vamos a tener en cuenta es esto, una montaña. ¿Qué pasa entonces? Bueno, una masa de aire húmedo, si se acuerdan, la humedad tiene que ver con la cantidad de vapor de agua en el aire, que viene en esta dirección, se encuentra con esta montaña, por lo tanto no la puede atravesar, la tiene que subir. ¿Qué es lo que acabamos de hablar? ¿Qué pasa cuando subimos? Bueno, se reduce la temperatura. ¿Qué pasa con este aire húmedo entonces? Bueno, todo este vapor de agua, al ir enfriándose, se va a transformar en agua, efectivamente, y vamos a tener un montón de precipitaciones al subir esta ladera de la montaña, y cuando lleguemos a la punta, este aire ya va a estar seco, ya va a haber descargado todas esas precipitaciones, y vamos a tener la otra ladera de la montaña con un clima seco. Lo que nos queda entonces es, en un espacio muy reducido, dos climas bastante diferentes. Solo con pasar de un lado de la montaña al otro, pasamos de un clima muy húmedo a uno muy seco o viceversa. Para estudiar este fenómeno en nuestro país, vamos a primero establecer una línea divisoria que va a ser el paralelo de 40 grados de latitud sur, del cual vamos a decir que al norte de este paralelo vamos a tener una zona que se va a llamar el dominio atlántico, y al sur lo que es el dominio pacífico. Ahora pasamos a explicar por qué. Lo que es el dominio atlántico, al norte de este paralelo, va a llevar este nombre porque va a estar principalmente influido por estos vientos húmedos del océano Atlántico. Entonces, el océano Atlántico al este de nuestro país. ¿Qué pasa al este de nuestro país? Vamos a tener una cantidad importante de las lluvias de estos vientos que van a ir disminuyendo progresivamente cuanto más nos vayamos al oeste. Entonces, volviendo a nuestro mapa, vamos a decir que estos vientos que vienen en el dominio atlántico del océano Atlántico van a formar, por ejemplo, un clima muy húmedo en lo que es la selva misionera, que va a ir siendo cada vez más seco si nos movemos hacia el oeste, donde nuevamente va a haber un fenómeno que son estas lluvias orográficas en lo que son las sierras subandinas, donde este viento que cada vez se está secando más, va a terminar de condensarse al subir de altura en esta zona, que si se fijan la tenemos acá un tono muy verde de llanura y acá un tono más de meseta, y que se va a producir este enfriamiento. Vamos a tener lluvias del lado este de las sierras subandinas, y del lado oeste vamos a tener una zona más seca. Lo que viene siendo entonces la parte húmeda de este fenómeno de lluvias orográficas va a conformar lo que es la selva tucumano-oranense en esta zona. Pasamos entonces al dominio pacífico, básicamente lo contrario a lo que acabamos de hablar del dominio atlántico, al sur de este famoso paralelo del que veníamos hablando, con vientos húmedos del océano Pacífico, obviamente, que está en nuestro lado oeste, y con precipitaciones que, si esto viene del oeste, van a disminuir desde el oeste hacia el este, con más precipitaciones al oeste y menos al este, como vemos acá. Estos vientos que vienen del Pacífico van a enfriarse subiendo los Andes patagónicos, en estas lluvias orográficas, y bajar como vientos secos a lo que es la meseta patagónica. Esto lo podemos ver acá en el mapa, primero buscando nuestro paralelo de 40 grados de latitud sur, ubicándonos en el Pacífico y viendo cómo tenemos básicamente un lado chileno de la cordillera de los Andes, en estos Andes patagónicos con estas lluvias orográficas húmedas, y más del lado argentino, en lo que es la meseta patagónica, unos vientos secos con mucha menos precipitaciones. El cuarto factor que altera el clima que vamos a estudiar es la cercanía al mar. Vamos a tener entonces que las zonas más cercanas al mar van a tener una mayor cantidad de humedad y una menor amplitud térmica, y las zonas a mayor distancia del mar van a tener una menor humedad, pero una mayor amplitud térmica. En la Argentina podríamos ver el ejemplo plantándonos en la provincia, por ejemplo, de Entre Ríos, donde tenemos una cercanía bastante considerable
al mar, donde tenemos una zona muy húmeda con mayor cantidad de precipitaciones y con una amplitud térmica bastante baja, y pasamos después, por ejemplo, a Córdoba, donde tenemos una provincia con una amplitud térmica bastante mayor y con una menor cantidad de humedad. Yendo a números concretos, aunque de todas formas aproximados, vamos a hablar que, por ejemplo, en Entre Ríos tenemos más o menos unos 1000 milímetros de precipitaciones anuales y una amplitud térmica de unos 12 grados, mientras que en Córdoba vamos a tener menos cantidad de precipitaciones, unos 800 milímetros anuales, y una amplitud térmica de unos 15 grados, mayor que la de Entre Ríos, por supuesto. Bueno, por último vamos a tener el factor de las corrientes marinas, que para definirlas podemos decir que estas corrientes son movimientos de agua que se producen incluso dentro de los mismos océanos, son masas de agua que tienen sus propios desplazamientos, que lo que van a generar básicamente es modificar la temperatura en las zonas costeras. Por ejemplo, una corriente cálida en un clima frío podría hacer que la temperatura se acerque más a algo templado, o una corriente fría en un lugar cálido podría disminuir la temperatura de la zona. Hay que tener en cuenta que eso se limita a las zonas costeras en particular, a las zonas bien cerca del mar. Bueno, por esta clase vamos a dejar acá. Les quiero recordar que en las páginas de los colegios están subiendo material propio del curso de ingreso, que es recontra importante que lo vayan viendo, que vayan resolviendo los ejercicios, que los vayan subiendo también al Classroom, o me los vayan mandando como puedan, así yo los puedo ir corrigiendo, o les puedo ir resolviendo las dudas por WhatsApp, o por el Classroom, o por la manera que a ustedes les quede más cómoda.